y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Apreciamos de todo corazón el don de Dios que Él haya hecho posible, que tú estés en nuestra audiencia, en contacto con nosotros, pero sobre todo en comunión con el Señor. Dios es bueno y es generoso. Él es todo para nosotros y también para ti. Por eso en Él, en su nombre, te saludamos, te bendecimos, disfrutamos y damos gloria a Dios por su presencia. Así que en Él te damos la bienvenida. Reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Aleluya. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. El pasaje que nos va a guiar en los pensamientos de Dios se encuentra en el Salmo 119, el versículo 133, que es una oración del salmista. Leo y dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Poderosa oración, muy profunda, muy necesaria. Todo hijo de Dios piadoso debe orar de esta manera. Yo le estoy asimilando la oración y diciéndole a Dios, creo que fue esta mañana o ayer que le dije: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hemos recorrido un camino largo. Comenzamos con Mateo capítulo 6, leyendo la oración de Jesús y estudiando el Padre Nuestro, especialmente la petición: venga tu reino y hágase tu voluntad. Estos mensajes tienen el propósito de que continuemos aprendiendo la revelación de Dios de la vida del reino. El domingo pasado estuvimos, no hace varios domingos, que estamos estudiando el Salmo 106. Vamos a Salmo 106 también. Ahí rapidito para entrar en el aspecto de hoy. 106:13. Dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Estamos hablando de esperar el consejo. El primer pecado contra el consejo es naturalmente apartarnos del consejo, pero aquí estamos, no esperar el consejo. Hemos estudiado la palabra hebrea que se usa para esperar y significa literalmente adherirse. Yo puse el ejemplo como esos animales moluscos que se adhieren a las rocas, y si usted trata de despegarlos de allí, usted se queda con los pedazos de ellos en las manos. Así se adhieren. Así debiéramos adherirnos al consejo de Dios. Entonces, hemos hablado de eso. Y hay una segunda palabra que es un sinónimo de esa palabra que estudiamos la vez pasada en el mismo Salmo 119, el versículo 49.
Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Yo leí varios textos y lo estudiamos la semana pasada. Solamente quiero que identifiquen esa palabra, ese verbo esperar, que es, la palabra hebrea es diferente a la otra. Aquella es adherirse. Esta palabra es la palabra yahal, que significa ser paciente. O sea, esperar con paciencia, esperar con esperanza. Leímos varios textos y lo estudiamos. Pero hoy quiero hablar de algo. Porque fíjense, el Espíritu Santo me guió sin intención a hacer una diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve. En lo externo, en lo que se manifiesta visiblemente, y en lo profundo, que es la intención del corazón. Que religiosamente, externamente, a la vista de los demás, y aún en mi propio concepto, yo puedo creer que estoy viviendo rectamente, porque estoy viviendo la forma o las letras del mandamiento. Pero cuando analizo profundamente, estoy muy distanciado del espíritu de la palabra. Lo que Dios demanda es la pureza del corazón, la motivación santa. Aquí pasa lo mismo con estas palabras. Yo puedo aparentemente esperar en el consejo, mecánicamente, y creer que yo estoy obedeciendo, cuando en realidad estoy muy distanciado de eso. Esta palabra se usa con dos connotaciones. Se usa en los Salmos para hablar cuando una persona está esperando, como dice ahí en la palabra que tú me diste, estoy esperando en ella, en esa palabra. Pero también se usa para esperar una instrucción de Dios. Cuando yo no me arriesgo, no me expongo al peligro de tomar mi propia decisión, sino que yo espero que Dios me instruya. Quiero ver la voluntad de Dios en algo y mejor espero los años que sean, con tal de no equivocarme, porque mi vida le pertenece a Dios y yo no tengo el derecho de administrarla, porque Jesucristo es el Señor, el dueño de mi vida, porque la redimió y me compró y le pertenezco y soy esclavo del Señor. Por consiguiente, Él tiene autoridad sobre mi vida y gobierno sobre mi vida, y no solamente porque le debo obediencia y sujeción, sino porque yo tengo ya su carácter, yo tengo su naturaleza, yo soy un espíritu con Él y Él me salvó para que yo sea santo y yo me someta al reino de Dios, porque Adán no se sometió al reino de Dios y le desobedeció y le creyó más a un animal del campo, a la serpiente, al diablo, antes que a Dios. Como dije y me detuve, no es tanto librarme de la consecuencia. Inclusive, aunque lo supremo es, la motivación suprema es agradar a Dios, por eso espero en la instrucción de Él. Hay algo más profundo, no es solamente porque quiero agradar a Dios, sino porque yo estoy convencido que Dios me salvó para que yo sea como Él. Yo amo la santidad porque Dios es santo. Y para mí salvarme es que me trasladó de mi vida de pecado, de rebelión contra Dios, a la vida santa, a la pureza del corazón de Dios. Y como yo admiro a Dios y respeto a Dios, yo quiero ser como Dios. Y ya me hizo como Él en Cristo Jesús. Yo he decidido por esa vida y la anhelo, la necesito. Yo soy santo porque Él es santo y me hizo santo. Yo ando en obediencia porque Él gobierna mi vida. Él es el Señor de mi vida. No es tanto por la consecuencia. Ahora, quiero estudiar con ustedes un incidente que es muy conocido, pero vamos a ver dónde se usa esa palabra yahal, que significa esperar con paciencia. En este caso, esperar con paciencia, no tanto una palabra que me beneficie de una promesa de Dios, sino esperar una instrucción para seguir el camino de Dios. Amén. Capítulo 10 de Primera de Samuel. Comencemos con el versículo 1 para entender. 10:1, solamente para entender un poquito el contexto. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, está hablando de la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová
por príncipe sobre su pueblo Israel. Sigan con el 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel y le da unas instrucciones a Saúl. Ahora, pasemos para que sea más fácil. Pasemos a versículo 6. En el 6 le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le está diciendo. Le dio instrucciones y le anunció cosas que le iban a pasar en el camino y todo se cumplió. Entonces, miren ahora, seguimos con el 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, le dio señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. O sea, fíjense, lo unge, le anuncia las cosas que iban a suceder en el camino, le da señales. Aparentemente dice ahí que fue mudado en otro hombre. Ahora siguen conmigo. Viene el 8. Dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Escuchen ahora. Espera 7 días. Espera 7 días. Ahí está la palabra Yahal, que significa esperar con paciencia. Si Samuel eligió esa palabra, entre otras que pudo usar en el hebreo, y le dice espera, le dice espera con paciencia. Es lo que significa. La otra es adherirse, naturalmente. Usted se adhiere, y si usted se adhiere, usted espera con paciencia hasta que llegue la instrucción de Dios o el cumplimiento de la palabra. Dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti. Hasta que yo venga a ti. Tiene que esperar 7 días, pero hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Párense ahí que es muy importante la instrucción. Esto revela la diferencia. Es como ver y mirar. Ver es algo somero. Mirar es detenerse. Es como lo que estoy contrastando, la vida religiosa que se concentra en lo moral, en cumplir las letras del mandamiento cuando la motivación está podrida. Lo mismo. Si ustedes ven aquí esta instrucción de Dios a un hombre que acaba de ungir, le da 3 o 4 señales en el camino que se cumplieron de una manera asombrosa. Y le da la instrucción. Yo me voy a encontrar contigo en Gilgal en 7 días. Óyelo bien. Espera significa con paciencia. Es la palabra hebrea. Yahal. 7 días. Pero a más de los 7 días, hasta que yo venga a ti. No solamente son los 7 días, hasta que yo venga a ti. En otras palabras, si son 8 días, 9 días, 10 días, ese no es el problema. Tú vas a esperar hasta que yo llegue, porque yo llego con una instrucción de Dios para ti. No son los días. No son los días. No es el plazo señalado. Es que el profeta trae una instrucción para ti. Y lo importante no es la cita. Lo importante es el mensaje que yo traigo. Y si yo no llego, no va a haber mensaje. Y la instrucción es el mensaje, no son los días. Escuchen, hay un plazo, es cierto, a veces, pero hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. O sea, yo tengo una instrucción de Dios para ti. Según Dios, en 7 días nos encontramos en Gilgal, según Dios. Ahora vamos al 13. Comencemos con el 1, como estábamos, hasta llegar a donde queremos. 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Sigan.
Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. Se hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Sigan. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, algunas versiones dicen 3,000. 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mitmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿cómo estaban? Estrecho es aprieto, entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, estrecho es aprieto. Se escondieron en cuevas, qué valientes, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Y dónde se meten estos ratones? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, oye, a la tierra de los filisteos y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como temblando. Ahora viene el versículo 8, párense ahí. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahí, ha leído mucho eso. Vamos a ver la enseñanza que vamos a sacar hoy de aquí. El pueblo desertaba. Llegó el día señalado, el 7º día, de acuerdo a la instrucción, pero Samuel no venía y el pueblo desertaba, se iba, se metían en cuevas. Donde quiera que había un escondite se metían. Y el líder estaba preocupado porque tenía la amenaza de los filisteos ahí. Y el pueblo intimidado, atemorizado. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Sigan. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle muy afectuosamente. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y él respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y yo soy un hombre puntual, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Oigan qué espiritual. Este es, ay, qué religioso. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Graben esas palabras que las vamos a analizar. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me dije. Ahora sigan con el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: oigan bien, locamente has hecho. ¿Cuántos locos hay en la iglesia? La iglesia es casi un manicomio, amados. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice ahí: tú no has guardado el mandamiento de Dios. Según Saúl sí, porque yo esperé los 7 días. Pero la instrucción era: yo llegaré a ti con un mensaje de Dios. Espera. La palabra espera es con paciencia. Y dice que él esperó supuestamente con paciencia, porque la otra palabra que se usa también, y esperó Saúl con Saúl, y la palabra es paciencia, esperó con paciencia los 7 días. La primera instrucción era el plazo, pero luego tenía, pero ¿para qué un plazo? En un año voy a hacer esto. No es el año, es lo que voy a hacer. No es el año, es lo que voy a hacer.
yo voy a llegar a ti con una palabra de Dios, una instrucción. O sea, no es solamente esperar que se cumpla el plazo, es esperar el profeta que trae el mensaje, la instrucción. Escuchen, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Había la palabra ordenado. Ordenado es meter en orden. En la misma palabra que estamos estudiando siempre del orden en la Biblia. De ahí viene la palabra ordenanza. Ordenar es volver al camino. Pues ahora Jehová hubiera afirmado tu reino sobre Israel para siempre. El 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y entonces ahí sigue, ya es suficiente ahí. Escuchen ahora, yo tengo aquí, escribí enseñanzas. Me queda poco tiempo y muchas enseñanzas, pero voy a leer para ser breve. Ustedes presten atención. Escuchen. Ninguna circunstancia, ninguna opresión de ambiente debe apartarnos de la voluntad de Dios. Ninguna presión. Escuchen, nada justifica que actuemos en contra de los mandatos de Dios, o sea, del consejo de Dios. Eso no es esperar en el consejo. La excusa de Saúl fue: vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escuchen, Saúl trató de justificarse en vez de confesar su pecado. Saúl fue probado en la obediencia antes de ser confirmado en su reino. Así deberá ser todo líder, probado en la obediencia antes de que el aceite le caiga en la cabeza. Aquellos que preparamos ministros, antes de que el aceite le caiga en la cabeza, probémoslo en la obediencia. El que no ha aprendido a obedecer a Dios y a seguir el consejo, no es idóneo ni apto para el ministerio, ni para nada de Dios. Escuchen ahora el pensamiento. Cuando ganar una batalla u obtener una victoria o salir de una situación difícil prima por encima de la voluntad de Dios, revelamos que no tenemos el corazón de Dios. Te lo voy a decir otra vez. Cuando ganar una batalla, ahora apliquen la palabra, no solamente a Saúl. Saúl es la enseñanza. Usted piensa en su vida y yo en la mía. Cuando ganar una batalla o obtener una victoria o salir de una situación difícil, prima o está primero que la voluntad o el consejo de Dios, revelamos que no tenemos el corazón de Dios y que no somos aptos para nada de Dios. Escuchen, tener el corazón de Dios es la cualidad determinante en la elección de Dios. Ahí fue, y se lo dijo Samuel. Tú estabas en prueba. Yo te ungí y ya. La gente piensa que la unción es todo. Ya me ungieron anciano, me ungieron pastor, ya me gradué. Ahí comienza tu trabajo. Ahí comienza tu trabajo. Porque es mejor nunca ser ordenado al ministerio que más tarde ser descalificado y rechazado por Dios por desobediencia o cualquier otra cosa. Es mejor no salir a la carrera que caer descalificado por deshonrar a Dios. Como le dijo Samuel, esta era tu oportunidad, la perdiste. Te ungí, aparentemente te cambié el corazón
O sea, te puse, porque Dios no le negó nada a Saúl, le dio todo lo que dio a David, pero él manifestó que no tenía corazón. Seguimos. Nadie se afirmará en el ministerio si su corazón está desligado del de Dios. Nadie se va a afirmar en los caminos de Dios en el ministerio. Estoy hablando a los ministros también que me escuchan, me van a escuchar en este mensaje. Nadie se afirmará en su ministerio si su corazón está desligado de Dios y de su consejo, de su instrucción. Podemos, atención, poseer todos los dones, atención, y capacidad ungidas para llevar a cabo un ministerio de éxito. Pero fracasaremos tarde o temprano si no poseemos el corazón de Dios, que es obedecerle, seguir el consejo, esperar en su consejo. Tengo ejemplos. Leví, dice la Biblia, que se consagró porque celó el nombre de Dios cuando después en Horeb, que Dios dijo, el que tenga celo de Jehová mate a sus amigos, sus hermanos y todo. Y Leví lo hizo y Dios y dice que ese día se consagró a Jehová. Fineés alcanzó justicia y perpetuó su ministerio para siempre porque tuvo el celo de Jehová, porque celó su nombre. Escuchen, tener el corazón de Dios es hacer todo en armonía con su naturaleza, su palabra y su propósito. Escuchen, atención aquí. La excusa de Saúl para desobedecer era que él no quería actuar sin asegurar el favor de Jehová. Qué sinvergüenza. Es ser loco. Solamente los sacerdotes, hijos de Aarón, podían sacrificar holocaustos. Fue locamente. Pero él dice, yo hice lo que hice porque tú no llegabas y yo no podía lanzarme una batalla sin el favor de Dios, o sea, hacer un holocausto. Para él, sacrificar una víctima a Jehová era tener el favor de Dios. Y yo pregunto, ¿puede alguien tener el favor de Dios desobedeciendo su palabra? Por lo mismo fue descalificado Saúl buscando el favor de Dios, encontró su enojo y rechazo. Fíjense lo que es la religión, amados. Viola la ley sacrificando si es sacerdote. No sigue la instrucción porque Samuel le dijo, espera 7 días, yo llegaré, llevaré una instrucción para ti. Se precipita. Las circunstancias lo gobernaron. Y dice, me esforcé porque yo quería. Yo no podía ir a una batalla sin el favor de Dios. O sea, él pensaba que con un sacrificio, un acto religioso, iba a conseguir el favor de Dios. Hay gente así. La mayoría de religiosos vienen a la iglesia, canta, brinca, da sus diezmos y todo para que Dios me bendiga. Cuelan el mosquito y se traigan el camello. Eso mismo le pasó después con Amalek, lo mismo. El pueblo quería las vaquitas y Samuel le dijo, ¿quién te dijo a ti que Jehová se complace en sacrificios? A Dios lo que le ministra es la obediencia. Escuchen, el favor y la buena voluntad de Dios la obtienen los que buscan agradarle, los que siguen su consejo, los que esperan, se adhieren al consejo y esperan con paciencia la instrucción de Dios y no actúan si no llega una instrucción divina a su vida. Saúl no buscaba el favor de Dios, sino el suyo. No era el favor de Dios, sino el suyo. Salir del aprieto y de la situación y ser un líder consecuente a la vista del pueblo y no perder el respeto del pueblo. Saúl no buscaba el favor de Dios, sino su ayuda para salir de un aprieto. Aplícalo a tu vida. ¿Cuántas veces actuamos para salir de un aprieto, creyendo que estamos obedeciendo a Dios? Seguimos.
Voy a repetir esto último. Saúl no buscaba el favor de Dios, sino el suyo. Saúl no buscaba el favor de Dios, sino su ayuda para salir de un aprieto. El favor de Dios se obtiene favoreciendo a Dios y a su propósito, nunca perjudicándole. La desobediencia perjudica el propósito de Dios porque impide que se cumpla en tu vida. La obediencia agrada a Dios, pues ésta reconoce su autoridad y se somete a ella. La obediencia agrada a Dios porque le facilita cumplir su propósito, repito, en tu vida y en la mía. Seguimos. Saúl dijo: me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé. La palabra hebrea o el verbo hebreo que aquí se usa es afak, que significa, escuchen, miren lo que significa. Significa contener, o sea, contenerse. Significa abstenerse. Significa frenarse. Y es la única vez en toda la Biblia que esa palabra se traduce esforzarse. La única vez. Todas las veces es contenerse, abstenerse y refrenarse. Es irónico. Escuchen. Saúl, en vez de contenerse, refrenarse o abstenerse, lo que hizo fue que se precipitó. O sea, usó mal la palabra. Porque la palabra significa contenerse. Y él no se pudo contener. Él no se estaba esforzando. Para esforzarse tenía que contenerse. Es peor al profeta, aunque nos coman vivos los filisteos. Hermanos, la palabra de Dios te prueba, pero nunca te va a exponer. Dios nunca llega tarde. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Puede ser que no llegue en el tiempo tuyo, pero llegue el de Él, pero llega. Seguimos. El concepto moderno, atención, pongan atención a cada palabra porque no tengo el tiempo, tengo que leer, porque esto es para comentarlo y pararnos en cada pensamiento, pero no puedo. Escuchen, el concepto moderno y humanista de liderazgo que predomina hoy en la iglesia hubiera dado una calificación de excelencia a Saúl por saber actuar frente a una crisis, entre comillas. De acuerdo al modelo prevaleciente en la iglesia de liderazgo, Saúl hubiera sido aprobado por su iniciativa y agresividad frente a una crisis de esa naturaleza. Cuando yo estudié liderazgo me enseñaron que un líder tiene iniciativa, que frente a una crisis se comporta sereno, tranquilo y que brega. Así es él. Pero para Dios eso no es el tipo de liderazgo. Para Dios el líder no es el que tiene iniciativa, el hábil, el inteligente. No. El agresivo, sino aquel que obedece a Dios y que busca el consejo de Dios. Porque estamos administrando un propósito de Dios que no es nuestro. Participamos del propósito. Para Dios somos parte del propósito, pero el propósito es de Él. Escuchen, miren este pensamiento ahora. Ni la impuntualidad de Samuel, ni la amenaza de los filisteos, ni aún la deserción de Israel convenció a Dios para aprobar la conducta de Saúl. No hay excusas que convenza a Dios. Dios conoce todo y conoce el corazón. Voy a leer otra vez. Ni la impuntualidad de Samuel, entre comillas, ni la amenaza de los filisteos, que era real, ni aún la deserción de Israel convenció a Dios para aprobar la conducta de Saúl. ¿Qué hacemos cuando Dios no llega? Actuamos por las circunstancias. Escuchen lo que sigue.
nada justifica el actuar independientemente de la voluntad de Dios. Nada, absolutamente nada. Adán dijo, Eva dijo, la serpiente me engañó. Adán dijo, la mujer que me diste. Y Saúl dijo, vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Jesús venció esta tentación en el desierto porque se sometió a la voluntad de Dios y no actuó independientemente de su voluntad. Esperó el consejo de Dios hasta los 40 días de ayuno. Miren ustedes, él dijo, me esforcé. Y lo que hizo fue que lo contrario a lo que significa la palabra hebrea, afak, se precipitó. Y de esa manera expuso el propósito de Dios. Expuso el agrado de Dios. Expuso al pueblo. Y también expuso a su hijo, que dice el capítulo 14, que no tengo el tiempo para meterme en eso. Escuchen, una casa es firme y su ministerio es duradero cuando éste se fundamenta en la obediencia. ¿Qué yo dije? Una casa es firme y un ministerio es duradero cuando éste se fundamenta en la obediencia. Mateo 7, 20 al 7. La casa permanece y resiste los vientos y los huracanes cuando está sobre la roca, Cristo, y la obediencia a Cristo. Muy bien. El reino de Dios y aún su trono se fundamentan en la justicia y la verdad. Dice que la justicia es el asiento de su trono. La justicia es el asiento de su trono. La verdad y la fidelidad rodean a Dios, según el Salmo. Conocer la voluntad de Dios es tener su mismo corazón. Y conocer en la Biblia es hacerse uno con Dios. Miren lo que dijo Saúl. Ofrecí holocausto. Ofrecí holocausto. Escuchen el pensamiento. O sea, ritualismo religioso. Ritualismo religioso. Ofrecí holocausto. Dios dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchen, pongan atención porque cada palabra es contundente. Pena que no tengo tiempo para detenerme. Saúl quería asegurar el favor de Dios ofreciéndole ofrenda y sacrificios. Atención. El favor de Dios se obtiene agradándole en obediencia, esperando en su consejo, no haciendo sacrificios, no es cantando, alabando, danzando y así. No. Van a ver los pensamientos que siguen. Es una actitud religiosa y natural creer que a Dios se le agrada en el altar. Se le agrada en el altar. Dice, es una actitud y un engaño religioso y natural creer que a Dios se le agrada en el altar. Pero a Dios se le agrada antes de llegar al altar. En la vida diaria somos probados y en el altar somos aprobados. En la vida diaria somos aprobados. Somos probados en el altar, aprobados. No es aquí. Tú comienzas a preparar la ofrenda cuando termine este culto y tú pasas esa puerta. Y dura una semana viviendo cómo tú tratas a la esposa, al hijo, cómo obedeciste, cómo fuiste puro de corazón. Cuando tú vienes a adorar el domingo, Dios te mira y dice, en los rectos es hermosa la alabanza. Dale un aplauso, Señor. ¡Aleluya!
Aleluya. No nos engañemos con religión y ritualismo. Dios a Saúl le dio señales de que lo eligió. Porque el pueblo lo eligió, naturalmente, y Dios tenía un propósito. Pero cuando fue aprobado, él no dio señales de que fue llamado por Dios. Escuchen la conclusión. Número 1. Saúl era el más pequeño de la casa de su padre. Así lo dice 1 Samuel 9, 19 a 21. Él lo dijo: yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. También la tribu de donde él procedía era la más pequeña. Era Benjamín. Y él era un hombre tímido y apocado, según 1 Samuel 10, 20 al 27. Cuando lo iban a ungir, él se escondió. Era tímido y apocado. Ese era él. El más pequeño, tímido, apocado, y de la tribu más pequeña de Benjamín. O sea, no era nadie, aunque era grande. Tenía peso completo. Pero era un enano de corazón. Peso completo, pero su corazón era peso pluma. Número 2. Dios lo honra y lo convierte, escuchen, de domador y apacentador de asnos a príncipe y pastor de Israel. En otras palabras, cuando Dios lo llamó, él andaba buscando las asnas perdidas de su padre Cis. Así que buscando burras, encontró el llamado de Dios. Voy a repetir el pensamiento. Dios lo honra y lo convierte de domador y apacentador de asnos a príncipe y pastor de Israel. David apacentaba ovejas, Saúl burros. Eso dice mucho. Dependiendo a quienes apacentemos, es la escuela para aprender. Moisés duró 40 años apacentando ovejas y llegó a ser el hombre más manso de la tierra para apacentar un pueblo de dura cerviz como Israel. Lo mismo pasó con David. Apacentó las pocas ovejas que tenía su padre, pero luego fue preparado para ser el pastor de Israel. Pero Saúl apacentando burras. Porque aunque las ovejas son torpes, te enseñan por lo menos paciencia. Pero los burros, como dicen los argentinos, sigan conmigo. Escuchen. 3. Aunque fue ungido y mudado en otro hombre, y Dios transformó su corazón, según 1 Samuel 10, 6 y 9, siguió con el corazón de los asnos y con el corazón de los reyes de las naciones. Él lo eligieron. El pueblo dijo: danos un rey como las demás naciones. Y Dios lo encontró a él. De hecho, su padre le puso el nombre Saúl, que significa pedido. Y no sabía que el pueblo un día lo iba a pedir. Y Dios le contestó la oración exacta al pueblo. El pueblo pidió un hombre conforme a las naciones. Y Dios se lo buscó a Saúl exactamente. Un líder, guerrero, tenía iniciativa. Todo el que tenía habilidad militar lo reclutaba. Valiente en batalla, se indignaba con cualquier injusticia. Tremendo líder, pero sin el corazón de Dios. 4. El hombre como Saúl, conforme al corazón del pueblo y de los reyes de la tierra, tienen problema porque no
no saben administrar la honra, el altar ni el gobierno. Están las tres cosas que administra un ministro de Dios. Voy a repetir, el hombre o el líder, la persona como Saúl, conforme al corazón del pueblo y de los reyes de la tierra, tienen problemas porque no saben administrar la honra, el altar ni el gobierno. La honra la quieren para sí. En el altar buscan el favor de Dios y no la complacencia de Dios. Voy a repetirlo, que esto es muy importante. Oye, échale mano, ministro de Dios. El hombre como Saúl, conforme al corazón del pueblo y de los reyes de la tierra, tienen problemas porque no saben administrar las tres cosas que Dios pone en sus manos: la honra, el altar y el gobierno. ¿Por qué administran mal la honra? La honra la quieren para sí. Por eso ustedes ven el internet lleno de egolatría, imágenes de ellos, sus logros, escribir tantos libros. Maté a un gigante llamado Goliat, profeta interplanetario, apóstol del diablo, digo apóstol de marciano. Dice, es que esto es demasiado poderoso para pasarlo por alto. El hombre como Saúl, conforme al corazón del pueblo y de los reyes de la tierra, tienen problemas porque no saben administrar las tres cosas: ni la honra, ni el altar, ni el gobierno. La honra no la saben administrar porque la quieren para sí. No saben administrar el altar porque buscan el favor de Dios y no la complacencia de Dios. No saben administrar el gobierno porque su prioridad no es hacer la voluntad de Dios, sino tener éxito y resultado. Perdone que grite. Esa es la razón por la cual, frente a las crisis, en vez de actuar con Dios como hizo Jonatán, pongan ahí a primera de Samuel 14:45. Ahí mismo, primera de Samuel 14:45. Miren lo que dice. Saúl hizo un juramento. Cualquier persona que coma algo, aunque sea Jonatán, mi hijo, que muera. Y Jonatán no sabía del juramento y vio un panal de miel y tomó un poquito. Y le cayó la maldición y lo iba a matar. Y miren lo que dijo el pueblo. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? Ese es el capítulo que sigue después de la lectura. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Porque él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y este sinvergüenza estaba cometiendo torpezas allí. Expuso al pueblo, a él y a su hijo y a todo el mundo allí. No saben administrar el gobierno porque su prioridad no es hacer la voluntad de Dios, sino tener éxito o resultado. Esa es la razón por la cual, frente a las crisis, en vez de actuar con Dios, como hizo Jonatán, actúan con agresividad y con su propia iniciativa. Número 5. Miremos a Saúl en el altar. Aquí. Miremos al hombre que dice que quería sacrificar porque quería el favor de Dios. Atención, a que vean la hipocresía religiosa. Miremos a Saúl en el altar. Nunca había hecho un altar antes de esa ocasión. Pero frente a la crisis de la deserción del pueblo, se desespera y ministra como sacerdote sin serlo. Su primer altar fue después. Pónganlo ahí en el 14. Estamos leyendo el capítulo 3. Ahora miren su primer altar en el 14:35. 14:35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¿Y saben por qué lo hizo? Por lo mismo, para ganarse otra vez el favor de Jehová en la guerra. El primero.
El altar, ganarme a favor de Jehová. Hay que sacrificar primero a Jehová. Mentira, nunca había hecho un altar. Pero cuando mandó a buscar el arca para consultar a Jehová y vio que el pueblo se alborotó porque el campamento de los filisteos estaba turbado, y él dijo al sumo sacerdote: detén tu mano. Miren el 14 y 19. Miren esto. Miren el 14 y 19 aquí. Atención aquí. El mismo contexto. Sucedió que Dios respaldó. Dios respaldó. Y miren lo que dice. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. Ahora ellos eran los que estaban asustados y nerviosos. E iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. ¿Sabe lo que quiso decir? No hay tiempo para hacer un sacrificio. Ellos están corriendo, se sienten intimidados. Esta es la oportunidad de acabar con ellos. Así que ya no es necesario que hagamos el sacrificio. Parémonos ahí. No hay tiempo para sacrificio. Hay que pelear ahora. Hipócrita. Yo no estoy hablando 10 años después. En el mismo contexto. Allí hizo su primer altar. Y allí le dijo al sumo sacerdote. Porque dice, ahorita era porque el pueblo tenía miedo y ellos nos amenazaban. Ahora es lo contrario. Ellos están corriendo porque tienen miedo de nosotros. No necesito a Dios. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué sacrificios se están corriendo? Revelación del corazón. Hay revelación del corazón aquí, de la religión. Cuidadito. En otras palabras, no hay tiempo para consultar a Jehová. Este fue el hombre que, porque Samuel llegó tarde, se precipitó y ministró como sacerdote. Número 6. El que no sabe comportarse en el altar se hace incapaz de pelear las guerras de Dios. Óyelo otra vez, iglesia. Óyelo otra vez, porque altar no es cantar y brincar y hablar en lenguas. Escuchen los ministros del altar. Es importante dar el tono. Hay que hacerlo bien delante de Jehová, como dice el Salmo. Pero la adoración es en el corazón. El que no sabe comportarse en el altar se hace incapaz de pelear las guerras de Dios. Ese es el 6. El 7. Lo que asegura la victoria en una guerra no son las armas, las estrategias o la agresividad del líder, sino el agrado de Dios en el altar. Dios se agradó de Cristo en la cruz y lo resucitó y lo sentó a su diestra por eso, porque lo agradó con su vida antes de ir a la cruz, que fue el altar. Aquí miren, yo puse aquí el altar versus el éxito. Atención. Para Saúl, asegurar la victoria era más importante y prioritario que agradar y obedecer a Dios. O sea, tener éxito en la batalla era lo que me importaba. Saúl dijo: porque el pueblo desertaba y tú no llegabas, entre comillas, me esforcé. En el reino de Dios, todo esfuerzo, recurso, don y oportunidad debe ser empleado solamente para obedecer y agradar a Dios. O sea, esperar el consejo. Termino. Punto 10. Hoy la motivación, escuchen este pensamiento final. Hoy la motivación es el éxito. El incentivo, escuchen eso. Hoy la motivación es el éxito. El incentivo es el éxito. La recompensa es el éxito. El trofeo es el éxito. La señal de respaldo divino es el éxito. Pero el éxito sin el agrado de Dios es la verdadera derrota. Que yo dije, el éxito sin el agrado de Dios es la verdadera derrota. Saúl, escuchen, derrotó a los filisteos y destruyó a Amalek.
Sin embargo, la corona de su triunfo consistió en el rechazo y la destitución de parte de Dios. Quitó coronas a los filisteos, quitó coronas a Amalek, pero Dios le quitó la suya. ¿De qué vale conquistar al mundo si Dios está descontento? Escuchen. La victoria se saborea cuando Dios, complacido por nuestra obediencia, celebra con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Pensamiento de Dios para el pueblo de Dios. Te lo voy a decir otra vez. La victoria se saborea cuando Dios, complacido por nuestra obediencia, celebra con nosotros. Escuchen el pensamiento final. Saúl conquistó pueblos y naciones, pero no pudo conquistar a Dios. Conquistó coronas de reyes, pero no pudo retener la suya. ¿De qué le vale al ministro conquistar el mundo y perder a Dios? Digan lo último. ¿De qué le vale al ministro conquistar al mundo y perder a Dios? Dale un aplauso al Señor. Oremos ahora. Yo oro por ti con todo mi corazón, mi hermano, mi hermana. Oh, cuánto anhelo que el Dios del cielo te haya revelado la profundidad y el propósito de esta palabra. Y que Dios pueda conformar tu corazón a su consejo. Y que te lleve al convencimiento de que no hay nada más importante que agradar a Dios en la tierra. Y la manera de regresar al camino es siguiendo su consejo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.